Existen historias en la Biblia que sorprenden por su profundidad, pero que permanecen ocultas en las sombras del tiempo. Entre los grandes nombres como Moisés, David y Elías, hay una figura casi olvidada que cambió el rumbo de la historia con su valentía y sabiduría. Una mujer que, en un solo acto, salvó vidas, evitó una masacre y moldeó el destino de un futuro rey. Sí, ella existió. Pero, ¿por qué tan pocos saben quién fue? Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. Esta mujer desafió la lógica de su época, cuando la voz femenina era silenciada, y demostró que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la mente y el corazón. Sin ella, el curso de toda una nación habría sido distinto. Quizás nunca hayas oído hablar de Abigail, pero después de conocer su historia, será imposible olvidarla. Al final, ¿quién fue esta mujer y cómo logró ser tan indispensable en un momento tan crítico? Abigail fue presentada en las Escrituras como la esposa de Nabal, pero su esencia trascendía el papel que se esperaba de una mujer en su tiempo. Dotada de una rara belleza e inteligencia, poseía una habilidad impresionante para analizar situaciones críticas y tomar decisiones rápidas y eficaces. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, Abigail no solo intervino en una situación de riesgo, sino que literalmente salvó vidas con su perspicacia y valentía, moldeando el destino de David, el futuro rey de Israel. La historia comienza en el desierto de Maón, donde Nabal, un hombre de carácter duro y arrogante, se negó a ofrecer hospitalidad a David y sus hombres, quienes habían protegido los rebaños de Nabal de invasores. Esa actitud insultante encendió la ira de David, quien, junto con sus guerreros, decidió buscar venganza. Fue en este momento crítico cuando Abigail entró en acción, mostrando un nivel de sabiduría y diplomacia inusual, especialmente para los estándares sociales de su tiempo. Sin perder tiempo, Abigail reunió alimentos y provisiones generosas, partiendo sola al encuentro de David. Su entrada en la narrativa es casi cinematográfica. Desciende de su asno, se postra ante David y con palabras llenas de humildad y sabiduría, calma su ira. Abigail no solo pidió perdón en nombre de Nabal, sino que también recordó a David su llamado divino, señalando que un acto de venganza podría manchar su futura realeza. El gesto de Abigail cambió el rumbo de la historia. David reconoció su sabiduría y agradeció a Dios por enviar a alguien tan íntegro y perspicaz para impedir que cometiera un error con consecuencias desastrosas. Este episodio destacó la relevancia de Abigail como una figura central en la vida de David, un hombre que aprendería mucho de su prudencia y carácter. No fue solo una mediadora, fue un puente que preservó vidas y honró los designios divinos. Abigail no era un personaje secundario, era el hilo que entretejió compasión y liderazgo en medio de un escenario de tensión y conflicto. Su valentía y visión fueron fundamentales para preservar un futuro de paz. Sin embargo, para comprender la profundidad de su acción, es esencial explorar el contexto histórico y los personajes involucrados. ¿Quién era Nabal y cómo su conducta puso tantas vidas en peligro? La historia de Abigail se desarrolla en un contexto marcado por la desigualdad de carácter entre los personajes principales. Nabal, su esposo, era un hombre extremadamente rico, con vastas propiedades y rebaños abundantes. Sin embargo, su fortuna no se reflejaba en su conducta. Era conocido por su arrogancia, egoísmo y desprecio hacia los demás, una combinación que lo hacía odiado incluso por sus propios sirvientes. A pesar de sus privilegios, Nabal actuaba como un necio, despreciando las virtudes que podrían haberlo sostenido en tiempos de conflicto. Abigail, por otro lado, representaba lo opuesto. Era la personificación de la virtud, combinando belleza e inteligencia con un sentido de responsabilidad que contrastaba con la negligencia de su esposo.
Su posición junto a Nabal parecía casi irónica, como si su luz estuviera destinada a exponer las sombras de la avaricia y la insensatez de su marido. En una época en la que las mujeres eran raramente vistas como figuras de influencia, Abigail se destacó como una verdadera líder, incluso en medio de la sumisión que el matrimonio le imponía. Nabal no comprendía el peligro que rondaba su casa. Mientras David y sus hombres vagaban por el desierto de Maón, habían protegido a los pastores de Nabal, garantizando la seguridad de sus rebaños. Este gesto, en un tiempo donde las invasiones y saqueos eran comunes, merecía reconocimiento. Sin embargo, cuando David envió a sus siervos para solicitar una retribución justa, Nabal respondió con desprecio, humillando a los emisarios y burlándose del liderazgo de David, lo que casi causó una tragedia. La actitud de Nabal no solo despreció a David, sino que también puso a todos a su alrededor en riesgo. David, ya proclamado rey por Dios pero aún huyendo de Saúl, era un hombre de principios, pero también de acción. El insulto de Nabal fue recibido como una afrenta directa a la honra de David y sus hombres, desencadenando un deseo de venganza que podría haber destruido todo lo que Nabal había construido. Fue en este escenario donde Abigail vio la necesidad de intervenir. El contraste entre Abigail y Nabal no podría ser más evidente. Mientras él actuaba movido por la soberbia, ella mostraba compasión y sabiduría. Para entender cómo Abigail logró transformar un momento tan tenso, es necesario analizar los siguientes pasos de David y sus hombres, que estaban listos para la batalla cuando la intervención de esta mujer sabia cambió el curso de los acontecimientos. David y sus hombres eran, por encima de todo, sobrevivientes en un tiempo de incertidumbre. Tras ser ungido rey por Samuel, David pasó años huyendo de la persecución de Saúl. Se convirtió en el líder de un grupo de guerreros leales, hombres que, como él, conocían la dureza de la vida en el desierto. Este grupo, a menudo descrito como los valientes de David, estaba compuesto por personas que confiaban ciegamente en su liderazgo. Sabían que, bajo su guía, podían encontrar seguridad y propósito en medio del caos. Mientras recorrían las tierras áridas de Maón, David y sus hombres cuidaron a los pastores y rebaños de Nabal sin esperar nada a cambio. Este gesto era una forma de proteger a los vulnerables y garantizar que el desorden de la región no se extendiera aún más. Era común, en esa época, que los rebaños fueran saqueados por bandidos, y la presencia de los hombres de David era una barrera que mantenía el orden. Sin embargo, tal protección también implicaba una expectativa implícita de hospitalidad, un reconocimiento de las necesidades básicas de quienes habían servido con lealtad. Cuando llegó la época de la esquila, un momento tradicional de celebración y generosidad, David envió mensajeros a Nabal con un pedido simple. No exigió riquezas ni privilegios, solo alimentos y provisiones para su grupo. Sin embargo, la respuesta de Nabal estuvo marcada por la desconsideración y la arrogancia. Insultó a David, cuestionando su legitimidad y rechazando cualquier tipo de ayuda. Esta afrenta no fue solo un desaire, sino un desafío directo a la dignidad de David. La reacción de David fue inmediata y contundente. Convocó a sus hombres y ordenó que se prepararan para marchar contra la casa de Nabal. La decisión era clara: devolver el insulto con fuerza. Era un reflejo de la tensión emocional que David cargaba en su camino como rey ungido, pero aún sin trono. La humillación pública de Nabal encendió la llama de la venganza, y todo indicaba que un enfrentamiento sangriento era inevitable. Pero en el camino hacia esa escalada, algo inesperado ocurrió. Abigail, al enterarse del incidente, asumió la responsabilidad de corregir la situación. Mientras David y sus hombres se preparaban para el combate, ella organizaba un encuentro que cambiaría el curso de esta historia. Lo que pudo haber terminado en destrucción se convirtió en un ejemplo de prudencia y valentía. Así, el destino llevó a Abigail al encuentro de David,
demostrando que incluso los hombres más poderosos pueden ser influenciados por un espíritu sabio y una palabra bien dicha. El clima estaba tenso. David y sus hombres, listos para la batalla, marchaban hacia la casa de Nabal, llevando consigo la ira de quien había sido deshonrado de manera tan flagrante. El desierto de Maón parecía el escenario de una tragedia inminente, pero fue en este oscuro panorama donde Abigail brilló. Al escuchar sobre la respuesta arrogante de su esposo, actuó rápidamente, mostrando una capacidad de liderazgo y discernimiento que pocos poseían en su tiempo. Sin dudarlo, Abigail organizó una caravana llena de provisiones: panes, vino, carne, granos y higos secos, todo lo necesario para apaciguar el hambre y la ira de un ejército. Con una determinación admirable, partió al encuentro de David, sola, sin consultar a su esposo, pues sabía que la obstinación de Nabal no permitiría una solución pacífica. Esta audaz decisión demuestra cómo Abigail entendía la gravedad de la situación y la urgencia de actuar de inmediato. Cuando finalmente encontró a David, Abigail descendió de su asno y se postró ante él, un gesto de humildad que contrastaba con la arrogancia de Nabal. Sus palabras eran tan poderosas como su actitud. Con una voz firme, reconoció la ofensa de su esposo, asumió la culpa y pidió a David que no manchara sus manos con sangre innecesaria. Su enfoque directo y respetuoso desarmó no solo la ira de David, sino también la de sus hombres, demostrando cómo la sabiduría puede triunfar donde la fuerza fallaría. Abigail también fue estratégica en su discurso. Recordó a David el propósito mayor de su vida, como el elegido de Dios para liderar a Israel. Apelando a su conciencia y visión futura, lo animó a dejar la venganza en manos del Señor. Era como si Abigail tuviera la habilidad de ver más allá del momento presente, asegurándose de que David preservara su honor e integridad. Su discurso fue tan elocuente que no solo detuvo la marcha vengativa, sino que también ganó el respeto de David. El encuentro entre Abigail y David marcó un punto de inflexión. Su actitud no solo salvó la vida de Nabal y sus sirvientes, sino que también evitó que David cargara con el peso de una venganza precipitada. Abigail demostró que, incluso en tiempos de crisis, la inteligencia y el valor pueden abrir caminos de paz. Pero, ¿qué sucedió después de este acto de valentía? La respuesta de David a esta intervención sería tan memorable como la acción de Abigail. El impacto de las palabras de Abigail fue inmediato y profundo. David, aún consumido por la ira, vio cómo su enojo se desvanecía ante la sabiduría y humildad de esa mujer extraordinaria. Reconoció la mano de Dios en la intervención de Abigail y agradeció que lo hubiera detenido de cometer un derramamiento de sangre que habría pesado en su conciencia. En sus palabras, David admitió que el gesto de Abigail no solo había salvado vidas, sino también su propia integridad como líder elegido por el Señor. La entrega de las provisiones fue más que un acto de generosidad. Fue una demostración práctica de la capacidad de Abigail para transformar la tensión en reconciliación. Los presentes fueron recibidos como un signo de respeto y paz, restaurando el equilibrio en una situación que parecía inevitablemente violenta. Este episodio muestra cómo una mente estratégica y un corazón generoso pueden lograr lo que las espadas nunca podrían conquistar. Además, Abigail no solo calmó la ira de David, sino que también reforzó su posición como alguien digno de confianza. En tiempos de guerra y caos, su valentía destacó como un raro ejemplo de liderazgo silencioso. David pudo ver en ella una aliada potencial, alguien que compartía sus valores de honor y justicia. Este respeto mutuo entre ellos permanecería en la memoria de ambos. La sabiduría de Abigail no se limitó a calmar el momento. También sembró semillas para un futuro lleno de posibilidades. Su acción evitó que David se convirtiera en prisionero de sus impulsos, un error que podría haber dañado su camino al trono. Para Abigail fue una prueba de que,
Incluso en una posición de desventaja social, es posible ejercer un impacto transformador a través de acciones inteligentes y compasivas. Sin embargo, la paz alcanzada ese día fue solo el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de Abigail y David. El destino de Nabal, ese hombre egoísta y necio, estaba a punto de tomar un giro inesperado. La justicia divina, como Abigail había profetizado en sus palabras, se cumpliría de una manera que nadie podría haber previsto. Tras el heroico acto de Abigail, su regreso a casa trajo un contraste impresionante. Mientras ella salvaba vidas y preservaba el honor de David, Nabal se entregaba a una fiesta desmesurada, como si fuera un rey. Ignorante del peligro que había rondado su hogar, no tenía idea de las consecuencias de sus acciones egoístas. Abigail, prudente como siempre, esperó hasta la mañana siguiente para revelarle lo que había sucedido. Su sabiduría se evidenció una vez más, pues sabía que Nabal, en estado de embriaguez, no comprendería la gravedad de la situación esa noche. Al escuchar los detalles de la intervención de Abigail y las consecuencias que casi ocurrieron, Nabal sufrió un impacto tan fuerte que su corazón murió dentro de él, como describe el texto bíblico. Quedó paralizado, quizás por una mezcla de miedo, vergüenza y culpa. 10 días después, Dios intervino directamente en su historia, y Nabal murió. Fue un desenlace que mostró cómo la justicia divina puede manifestarse de manera clara e imparcial, sin necesidad de manos humanas para ejecutarla. David, al saber de la muerte de Nabal, reconoció la mano de Dios en la situación. Agradeció al Señor por haberlo detenido de derramar sangre y por hacer justicia contra quien había actuado de forma insensata y despectiva. Este evento reforzó en David la confianza de que Dios estaba al control de su vida y de su destino, guiando cada paso de su camino al trono de Israel. La muerte de Nabal fue un recordatorio poderoso de que Dios protege a los justos y trae juicio sobre los impíos. Abigail, ahora viuda, tuvo su vida transformada una vez más. David, impresionado por su sabiduría, valentía y belleza, envió emisarios para pedirla en matrimonio. Para ella, fue otra oportunidad de demostrar su humildad y disposición para servir. Abigail aceptó la propuesta, dejando atrás la sombra de Nabal y convirtiéndose en una figura importante junto a David. Su presencia al lado del futuro rey sería una prueba continua de cómo Dios usa a personas sabias para cumplir sus propósitos. Esta intervención divina cerró un ciclo de insensatez y abrió puertas a un futuro lleno de propósito. Abigail, quien comenzó esta historia como la esposa de un hombre despreciable, se convirtió en parte de la línea del rey que Dios había elegido. Su historia es un testimonio de que, incluso en situaciones adversas, la fe, la sabiduría y el valor pueden transformar vidas y cambiar destinos. Pero, ¿qué aprendemos del legado de Abigail y su historia de redención? La historia de Abigail es un poderoso recordatorio de que las mayores transformaciones provienen de gestos de sabiduría y valentía. ¿Cuántas veces te has enfrentado a un conflicto y has sentido que no hay salida? Abigail nos enseña que, incluso en medio del caos, es posible actuar con inteligencia y transformar lo inevitable en algo grandioso. Pero, ¿estamos aplicando esto en nuestras propias vidas? ¿Y tú, cómo has enfrentado los desafíos que surgen en tu camino? ¿Estás esperando que las cosas simplemente se resuelvan solas? ¿O estás dispuesto a actuar con la misma determinación que Abigail demostró? Tal vez sea el momento de que tú también te conviertas en la solución que tanto buscas. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando narrativas que nos enseñan a vivir con propósito. Al fin y al cabo, hay muchas más lecciones como esta esperándote.
¿Nos acompañas en este viaje para aprender y crecer juntos?